Suman ya 334 las personas fallecidas por el sismo del 19 de septiembre. Decenas siguen aún atrapadas bajo los escombros. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne en el C5 con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para evaluar y dar seguimiento a los trabajos. Hablaremos en unos momentos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El PRI presenta iniciativa para eliminar el financiamiento a los partidos políticos y canalizar este dinero a la reconstrucción. En el estudio, el binomio canino que se ha convertido en un símbolo de los rescates. Integrado por el tercer maestre Israel Arau y la perrita Frida. Están con nosotros. Entre tanto dolor, hay imágenes que se han convertido en muestra de la valentía y la fuerza con que en México se enfrenta la tragedia. Hay un dicho que dice que los hombres de valor surgen en los momentos de crisis. Así pasa con las estampas que nos ha dejado el terremoto del 19 de septiembre, con sus más de 300 muertos. Quizá la fotografía más fuerte es la de este militar llorando tras rescatar sin vida los cuerpos de la esposa y la bebé del fotógrafo morelense Marco Gil en Jojutla. El fotógrafo ya le busca para agradecerle. La foto describe el dolor de un soldado, la impotencia de no poder ayudar a alguien. Alguien me tocó a mí, pudo haber sido cualquiera. La esperanza nunca muere, así lo demostraron los familiares de Eric Gaona, quienes con un megáfono le daban ánimos antes de que fuera sacado sin vida del edificio colapsado entre Medellín y San Luis Potosí en la colonia Roma. Las manos de la solidaridad sacando cuerpos, las personas que demostraron que aún con muletas o en silla de ruedas pueden ayudar a rescatar gente, las mujeres que desmontaron el mito del trabajo solo para hombres, la ayuda tan aplaudida de los topos japoneses y el ícono de la esperanza, los binomios caninos, en especial la perrita Frida. Imágenes que ya son parte de la historia de nuestro país. Milenio Noticias. Soy Azucena Uresti y como siempre le doy la bienvenida a Milenio Noticias de la Noche. Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, además de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Policía Federal y algunos otros, para revisar los avances en cuanto a las acciones de búsqueda y rescate de vidas humanas dentro de estructuras colapsadas tras el sismo del 19 de septiembre. En el encuentro realizado en el C5 también se analizó la atención médica a lesionados y la forma en que han ido evolucionando, además de que se llevó a cabo una evaluación de los daños en viviendas y en otros inmuebles afectados y el grado de afectación que cada una de estas presenta. A casi una semana de este sismo, magnitud 7.1 del 19 de septiembre y a 18 días del sismo del 7 de septiembre, las cifras siguen ajustándose. Por estos dos sismos suman ya 434 personas fallecidas. 98 del 7 de septiembre, 331 del 19, más los 5 fallecidos, 2 en la Ciudad de México y 3 en Oaxaca por las réplicas del sábado pasado. Del sismo del 19 de septiembre, las cifras de muertos y daños más recientes reportan que en la Ciudad de México hasta hoy hay 192 personas fallecidas, 69 rescatadas, daños en más de 11,000 inmuebles. De las 8,700 escuelas solo han retomado clases 103 y continúa el censo de daños en planteles, los cuales se actualizan a cada momento en la página de la SEP. En Morelos suman 74 muertos, 20,000 inmuebles dañados, de los cuales 302 son escuelas. En Puebla hay 45 muertos y 657 inmuebles con daños, 36 de ellos escuelas. En el Estado de México se reportan 13 personas fallecidas y daños en 2,000 casas, además de 464 planteles educativos. En Guerrero, 6 muertos, daños en más de 2,000 casas y 100 escuelas. En Oaxaca se suman los muertos del sismo del 19 y de las réplicas, por las recientes réplicas del sábado, se suman ya 4 personas fallecidas. Hay más de 51,000 inmuebles dañados, de estos 1,500 son escuelas y 50,000
inmuebles con daños. Por la mañana, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó en su reporte que se intensificaron las labores de rescate en 5 inmuebles colapsados, pues se estima que aún hay entre 40 y 50 personas atrapadas. Estos lugares son Repsamen, el Colegio Álvaro Obregón, el multifamiliar Tlalpan y Gabriel Mancera. También detalló que hay 11,000 inmuebles con daños, de los cuales se han revisado 7,649. De esos más de 7,000, 6,649 están clasificados en color verde, que significa que requieren reparaciones menores. Los que han colocado en color amarillo, 688, son habitables pero con reparaciones mayores, y 321 en rojo, que no quiere decir que serán demolidos, sino que requieren de dictámenes más a fondo para determinar si pueden o no ser habitados. Le decía entonces que en el multifamiliar de Tlalpan continúan a esta hora de la noche las labores de rescate. Este lunes la Secretaría de Marina tomó el control de las acciones, de donde intentan levantar los enormes bloques de concreto para seguir con la búsqueda de personas atrapadas. Hasta el momento se han rescatado ahí 7 personas y recuperado 15 cuerpos que ya fueron identificados. Ahí está la imagen en vivo donde continúan las labores. Y le agradezco al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que nos tome esta noche la comunicación. Secretario, gracias. Buenas noches. Azucena, muy buenas noches, todo lo contrario, a la orden. Gracias, secretario. Estábamos haciendo el recuento de en qué lugares se sigue buscando a personas atrapadas o personas con vida. Y esta es la primera pregunta que le hago, secretario. ¿Qué reporte tienen ustedes a esta hora de la noche? Vi el reporte y es correcto. Efectivamente, solo en la Ciudad de México prácticamente, en 8 inmuebles, es donde se está haciendo búsqueda y rescate. En los otros se sigue retirando poco a poco todo el escombro, pero 8 son los edificios donde, o porque los busca un familiar, o porque hay reporte de desaparecidos, o porque los vecinos dicen que en ese lugar puede existir personas, es porque ahí se sigue trabajando con todos unidos y coordinados. Me refiero a las instituciones federales, a las de la Ciudad de México y por supuesto a los miles de voluntarios que están trabajando. ¿Tendrá la lista de estos 8 inmuebles a la mano, secretario? Mira, me refiero ahorita particularmente al de Obregón, a este inmueble que ¿Del Álvaro Obregón? Álvaro Obregón, en el que pues se tiene mayor de los números de personas que pueden estar ahí. Esperamos todavía alguna alternativa de que se encuentren en vida, pero bueno, el tiempo pasa, las dificultades para el rescate han sido muy complicado. Y bueno, se han rescatado también ya personas que han perdido la vida. Es el Álvaro Obregón, Tlalpan, la Colonia del Valle, y nos dice usted 5 inmuebles más, secretario. ¿Se buscan con vida todavía? Sí, por supuesto, nunca se pierde la esperanza, Azucena, y se va a seguir trabajando hasta el final para que se pueda lograr el rescate de estas personas. Sin embargo, pues las condiciones de los inmuebles es pues de derrumbe total y entonces ha sido muy complicado. Ahí están también, tengo que recalcarlo, ayuda internacional, en unos están españoles, israelitas, canadienses, americanos, están participando como ayer en Morelos los vi a los de Panamá, Honduras, El Salvador, están en diferentes ayudando a los muy experimentados rescatistas mexicanos. ¿En qué etapa nos encontramos, secretario? ¿Podemos decir que se ha levantado la emergencia o en qué etapa estamos ahora? De ninguna manera. Seguimos en emergencia mientras existan réplicas, mientras las personas no tengan un lugar donde estar mientras se da la reconstrucción, y para ello entonces tenemos que buscar un espacio para su atención, para buscarles que estén en un lugar con cobijo, con alimento. Esto es todo un proceso de emergencia. Estaremos así todos estos meses hasta que la gente ya pueda estar en un lugar que pueda hacer su propio hogar, es a partir del proceso de reconstrucción. Son 3 etapas, este en el que estamos, otro en el de retiro de escombros y otro en el de la reconstrucción. Decíamos al inicio que hubo una reunión en el C5 con el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué es la información más reciente que han discutido en esta reunión, secretario? O sea, lo explicaste bien, fue una larga reunión entre el presidente, el jefe de gobierno, los secretarios de Defensa Marina, principalmente, en el que se vio cómo estaban esos 8 inmuebles. Se revisaron los 38 inmuebles que fueron, que hubo derrumbe de estos edificios, de estas viviendas. Se revisaron uno a uno y se
solo en estos 8 es donde sigue la búsqueda y rescate. Y las condiciones en que se encuentra. Y dentro de las cosas importantes que se determinó es el grupo 1, el que está dentro de los trabajos, y otro, el que da información al exterior, a los familiares, a los rescatistas, a toda la gente que está colaborando. Entonces, estos grupos de información son muy importantes y esto se determinó en la mesa de trabajo con el presidente. Y luego, por supuesto, ¿qué es lo que sigue? Y me refiero al retiro de escombros, que bajo cierto protocolo se va a iniciar a hacer. Hasta que todos estén de acuerdo es cuando se inicia este proceso de retiro de escombro. ¿Por qué? O porque ya no hay denuncia respecto a una persona que pueda encontrarse en estos inmuebles, o 2, por un proceso legal en el que se dé un señalamiento y entonces se tiene que esperar al peritaje correspondiente. Bien, secretario, gran parte de las viviendas afectadas en la Ciudad de México, a diferencia de lo que ha sucedido en otras catástrofes, son viviendas de clase media. ¿Cuánto va a costar esta reconstrucción? ¿Cuál es el plan del gobierno para apoyar a estas familias en la Ciudad de México? No hablo, por supuesto, de Oaxaca y Guerrero, en donde la radiografía es otra. Sí, Azucena, son 2 consideraciones diferentes. Ya está anunciado de alguna manera lo que va a pasar en Oaxaca, en Chiapas, que va a ser similar a lo que pasará en Morelos, Estado de México, Guerrero y Puebla. En la Ciudad de México tiene otra connotación y es de las cosas que se están analizando todavía. Estamos en la emergencia, estamos en el retiro de escombros y por supuesto habrá de buscarse alternativas para iniciar la reconstrucción. ¿El número de personas fallecidas y rescatadas lo actualizaron en esta reunión, secretario? Sí, se habló de las 325 que dabas tú en tu recuento. Entonces se vio en los que refieren a la Ciudad de México y por supuesto estado por estado cuánto era el total. Bien, que quede la seguridad también de que Oaxaca no queda de ninguna manera en segundo plano, ni tampoco Morelos, ni Puebla, que son estados donde también hay una afectación importante. Sí, son 2 también aspectos diferentes, uno Oaxaca y Chiapas, que sufrieron los efectos más fuertes del primer sismo. Ya estamos en un proceso muy avanzado de retiro de escombros. Te hablo de miles y miles de toneladas, Azucena, que ya se está logrando despejar. Y va a llevar varias semanas, es muchísimas toneladas de escombro. Y luego lo que vendrá a suceder, y ya está pasando, en el apoyo, en la solidaridad, el cuidado de la vida de la gente, me refiero a Morelos, en Puebla, Estado de México, en donde estamos en ese proceso y ya estamos también en el censo, Azucena, para ver el apoyo que después se dejará llegar. Y ya también estamos en el retiro de escombros en muchos municipios y muchas comunidades de estos otros estados del segundo sismo. Nos va a tomar muchos meses la recuperación al 100%, secretario. Esperemos que no tantos, porque creo que se está haciendo toda una estrategia integral de apoyo, de respaldo, pero por supuesto que sí va a llevar varios meses. Bien, hay 2 temas sobre los que no puedo dejar de preguntarle. El primero, estas denuncias que se han hecho en Morelos sobre el presunto desvío de víveres por parte del gobierno del estado. ¿Hay alguna investigación abierta por parte del gobierno federal respecto a ello, secretario? Más bien lo que tenemos que decir es que lo que estamos yendo a coordinar con el gobernador, y ayer estuve yo allá, es que se puedan dar un proceso más rápido de entrega. ¿Qué es lo que luego lleva a pensar mal? Mira, están ahí en el estadio, en la parte de abajo, colaboradores que venían de Jalisco, ahí estaban los de Panamá, ahí estaban los de El Salvador, que se ocuparon de la organización, de todo lo que llegaba a este lugar. Estoy hablando de lo particular de este lugar. Y luego el repartirlo, y había toda una estrategia también para que se hiciera de la mejor manera. Lo que les decía es que tenemos que pasar a hacerlo más rápido, tiene que ver la gente cómo se da este proceso. Yo vi a cientos de personas trabajando en este proceso, te hablo de los externos, pero te hablo también de muchos de ahí del estado que están ahí participando. Entonces, lo que creo es que hay que abrir a que todos puedan observar lo que se está haciendo para que si hay un señalamiento se aclare, y también si hay alguna acción indebida, también se pueda denunciar y proceder en consecuencia. Y el gobierno de la República lo hará, y en caso de que se confirme, pues habrá sanciones. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que hay que corregir lo que llama la atención y que se está haciendo de manera correcta, pero que se está haciendo a lo mejor tardamente,
Ya creo que los procesos están avanzando y están avanzando bien. Y por supuesto, reitero, donde hay alguna anomalía, lo vamos a señalar. Y secretario, el otro tema, no puedo dejar de preguntarle sobre el caso de la niña Frida Sofía, pues que se buscó durante 2 días, al final no existía tal niña. ¿En qué fallamos en este caso? ¿En qué fallamos todos, secretario? Sí, creo que fue un proceso en el que todos querían ayudar, todos querían escuchar, que había gente ahí dentro, niñas y niños en lo particular, y fue una escalada de errores. Alguien ya salió a reconocer que fue de los que dijo que había escuchado, otros en la información que se daba respecto a el contacto que se tenía con las personas adentro. Yo creo que pues este caso tenemos que aprovecharlo positivamente hacia el futuro para comunicar de la mejor manera y no se generen expectativas que luego causen este efecto tan negativo entre la sociedad. Un error que se cometió, desde luego, sin dolo. Sí, por supuesto, no creo que en ninguna cabeza pase a hacer este tipo de acciones. Se ha trabajado con un gran profesionalismo, ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está Marina, Ejército y Policía Federal, dando su vida por rescatarla de otros. Y bueno, este error involuntario se ha aceptado en la parte que se dio fundamentalmente en comunicación y bueno, esperar que no vuelva a suceder. Le agradezco mucho su tiempo, secretario. Seguiremos atentos y a la orden. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y justamente los padres de los 21 niños muertos en el colegio Rebsamen los despidieron ayer. Mientras hoy se realizó un homenaje a los 5 alumnos del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, que fallecieron tras el derrumbe de un puente en el plantel educativo ubicado en el sur de la capital. Fue en el Centro Deportivo y Cultural de la institución. Los asistentes fueron vestidos de blanco con un clavel. Al término soltaron globos blancos y les dieron 1 minuto de silencio. Y ya decía el secretario de Gobernación, rescatistas de todo el mundo acudieron en auxilio de nuestro país. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió con ellos para agradecerles su apoyo en nombre de México y de las familias de quienes rescataron. Las brigadas de Colombia, Japón, Israel, Panamá, Ecuador, Honduras y España se reunieron con el canciller en el Centro de Alto Rendimiento de la Comisión Nacional del Deporte. Antes de partir, los japoneses dejaron un mensaje para los mexicanos. Muchas gracias por las innumerables voces de ánimo y agradecimiento de parte del pueblo y el gobierno mexicanos. Amigos, en la adversidad, cuates de verdad. ¡Fuerza, México! Gracias, gracias a todos los rescatistas de todo el mundo que vinieron ayudarnos a sobrellevar esta tragedia. Gracias de todo corazón. La Cruz Roja Mexicana realizó un video donde sobrevivientes y rescatados de los derrumbes causados por el terremoto cuentan sus vivencias. No llegamos ni a la mitad del camino cuando vi el techo desplomarse, me tomé la cabeza y ya lo siguiente que vi fueron escombros alrededor mío. Me decían, trata de tranquilizar, pero al principio empecé a gritar, ¿no? Como histérica, ayúdenme. Y pues eso nos mantenía alertas, nos mantenía platicando, nos mantenía rezando, nos unía porque los tres estábamos ilesos de alguna forma. Se escuchaba cómo empezaban a romper piedras, pero yo jamás me imaginé la inmensidad del desastre. Uno está muy agradecido con ellos, con todos los que estuvieron ahí. En las labores de búsqueda y rescate de estas y decenas de personas más han destacado los binomios caninos, en particular uno, el integrado por el tercer maestre de la Marina Israel Arau y la perrita Frida,
quienes hace un par de horas apenas estuvieron aquí con nosotros en el estudio, junto con el capitán Israel Monterde, encargado de la sección canina del cuartel general del Alto Mando. Esto fue lo que platicamos con ellos. Y como también es justo reconocer las historias de heroísmo, está con nosotros uno de los binomios caninos más reconocidos tras este desastre del 19 de septiembre. Frida, por supuesto, la perrita, y su manejador, el tercer maestre Israel Arauz Salinas, así como el capitán Israel Monterde Cervantes, encargado de la sección canina del cuartel general del Alto Mando. Capitán, gracias por estar con nosotros. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Tercer maestre, gracias por estar con nosotros. Muchísimas y Frida, bueno, pues se ha vuelto definitivamente el símbolo de los binomios caninos. Israel. Así es, hasta ahorita, bueno, ha dado muy buenos resultados y es por eso el motivo el que ella ha sido muy requerida para diversas operaciones y también medios de comunicación. ¿Cuántos años tiene Frida? Está próxima a cumplir 8 años. 8 años. ¿Y cuántos tiene labores de rescate? Desde los 8, toda su vida ha sido... O sea, ella nació para ser rescatista. Así es. ¿Y cómo se entrena un perrito como este? Bueno, por medio de un auxiliar de entrenamiento, que es una pelota. Ajá. Es una pelota y quieto. Quieto. Y la cual nos ayuda a que ella se estimule para poder enseñarle los ejercicios de búsqueda y localización de personas atrapadas. Se pone nerviosa, supongo, por la luz, ¿verdad? Sí, por las cámaras. Porque no es su estado ideal. Le dan una pelotita y ella se guía por olores, por sonidos. Relaciona la pelota con el aroma humano. Ajá. Entonces ella es lo que busca, el aroma humano, que significa para ella que es su pelota. ¿En cuántos rescates ha participado? Entiendo que en muchos países y en muchos estados de la República. Así es. Me ha tocado estar con ella en Ecuador, ahora en Oaxaca y ahorita aquí en el Distrito Federal. ¿A cuántas personas ha rescatado? Vivas, 12. ¿En este sismo del 19 o durante su carrera? No, durante toda su carrera, 12 y van 53 víctimas, contando las vivas y las que ya son. En su carrera como rescatista. Capitán Israel Monterde, ¿no es Frida la única integrante de esta unidad, de esta sección canina que usted encabeza? ¿Hay otros perritos como ella? Sí, claro. Tenemos otros 2 perros más, que es Eco y Evil, que son 2 pastor belga malinois, que también están entrenados para búsqueda y localización de personas. ¿Y tienen a su binomio? ¿Y viven con ellos? ¿Se les entrena con ellos? ¿Se van a su casa? Sí, aquí lo que se trata de buscar en la sección canina es de que en donde viven los canes o los perros, también vivan cerca los manejadores. Hay personal que se queda de guardia y constantemente hay acercamiento con ellos. Esto es para que se siga creciendo el vínculo que tiene entre el hombre y el perro. ¿Y cuánto tiempo tienen de vida laboral? ¿A los cuántos años los jubilan o en qué condiciones? Generalmente entre 7 y 8 años, que es el tiempo promedio, pero si el perro sigue dando resultados, no tiene ninguna enfermedad degenerativa, tiene movilidad, se le puede alargar 1 o 2 años más. En el caso de Frida, es un perro muy sano. Tenemos veterinarios que le cuidan su alimentación, come comida premium, de alta calidad, con alto contenido de proteínas por el ejercicio y todos los labores que hace. Y una vez que Frida ya no pueda seguir operando como tal, la vamos a ocupar para que nos sirva para reconocimiento con los demás perros más jóvenes. Bien. Para verificar que los perros más jóvenes están haciendo bien su trabajo en los labores de búsqueda y rescate. Claro, y se habló mucho de Frida. Bueno, quieren que la pongan en los billetes, tiene piñata, tiene monito de estambre, tiene tatuajes, póster, un montón de cosas y con razón. Y es justo por eso decíamos, capitán, por ejemplo, reconocer el trabajo de los animalitos, pero también de las personas que están detrás de ello, porque igual se sufre y se corren riesgos, como en su caso. Así es, todo cuenta en el entrenamiento de los elementos caninos de los cuales pertenece la Armada, porque no nada más es una sola persona, habemos más, es un grupo grande de manejadores, los cuales cooperan para el entrenamiento, en este caso de Frida. ¿Cuántos días trabajaron ustedes en esto del 19 de septiembre? ¿Cuántas horas o en cuántos lugares estuvieron? Bueno, estuvimos primero en Oaxaca. ¿Con el del 7 de septiembre? El 7 de septiembre estuvimos ahí en Oaxaca y yendo a diferentes pueblos en los que se requería que revisaran los elementos caninos y posteriormente aquí. Y desde entonces estuvimos aquí en el Distrito Federal
particularmente en la escuela Enrique Repsamen. Repsamen. Ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Cuéntenos cuáles son los elementos o el uniforme o los elementos de trabajo de Frida. Bueno, Frida cuenta con unas botitas que le ayuda para que no tenga tanto contacto con el piso caliente o en alguna estructura colapsada donde haya algún cable con corriente. Tienen neopreno, ¿sí?, que evita que se resbale y poder sortear mejor el escombro y que no se corte con algún vidrio o algo punzocortante. Cuenta con un arnés, el cual nos ayuda a sujetarla para poder subir o sostenerla en el momento que haya que entrar a algún espacio confinado y que sea de difícil acceso para ella. Su collar, que bueno, ya a la hora de entrar a un espacio confinado, se le tiene que retirar por seguridad de ella. Y esto también es muy importante, sus dogles la protegen de algún agente químico que le pueda afectar la visión. Estos elementos están hechos a la medida de Frida, que es muy importante que ellos estén cómodos al momento de trabajar. Así es, ¿no? Sí, es su equipo de protección personal. ¿Y para ti es tu familia? Bueno, es como si fuera un miembro más de mi familia, hay que cuidarlo, hay que darle atención, darle de comer, ver, checar su temperatura, que coma bien, incluso hasta que sus heces no tengan ningún cambio, porque eso también nos da información de que si hay algún parásito, de esa manera podemos descubrirlo y bueno, a darle su atención médica a tiempo. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, mira qué dulzura, es una estrella. Sí. Aquí afuera en la redacción, bueno, hay una fila como de 100 personas que se quieren tomar una foto con el binomio, con usted, capitán, sí, claro. Porque es un orgullo tener binomios tan preparados, le dieron la vuelta al mundo entero, creo que las nuevas generaciones no los habían visto trabajar de esta forma, porque afortunadamente no habíamos tenido una situación tan triste como esta, y ahora sabemos que contamos con binomios entrenados, capaces y que han dado muchos resultados, no solo en México, sino en todo el mundo. Así es. Nos da mucho orgullo, los felicito. ¿Va a regresar Frida a trabajar? Es su día de descanso, ¿no? ¿Está de descanso? Sí, está de descanso, todavía le quedan, yo creo que entre hoy y mañana ya descanso. Y en caso de requerirse en algunas de las otras áreas que están aquí en la Ciudad de México, bueno, podemos, si se requiere servicio, pues tendrá que ir. Bueno, pues ahí está relajada. Aquí, yo creo que aquí el mensaje que queremos dar también es de que aparte de no nada más creer que es un animal, también queremos que se vea el vínculo que hay entre las personas y los animales y de que son muy importantes para el trabajo que hacemos aquí. Para el equipo de rescate es invaluable su apoyo porque ellos son los que inician el punto exacto en donde se puede empezar a hacer las labores de rescate de las personas. ¿Su indicación para decir aquí hay una persona, es diferente cuando indican que es una persona viva o muerta, o es un ladrido, o qué posición toman? El marcaje de ella es ladrando. Ladrando. Es ladrando cuando es una persona viva. En el caso de que ella llegue a detectar el cuerpo ya de una persona, pues es un impacto para ella como si fuera algo que le asustara. Y eso a nosotros, ese cambio en su conducta y lenguaje corporal nos indica que ya ahí posiblemente no es una persona viva, sino una persona ya fallecida. Pues capitán Israel Monterde, tercer maestre Israel Arau y por supuesto a Frida, muchas gracias por estar con nosotros. Es muy importante destacar estas historias que nos van a ayudar poco a poco a salir de la tragedia, del pasmo y del drama que estamos viviendo todavía muchos mexicanos, capitán. Sí, claro que sí. Le agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias, hágale extensivo por favor nuestro agradecimiento y reconocimiento al resto de sus compañeros, porque los vimos trabajar día y noche, horas enteras, buscando a seres humanos y también a mascotas que lograron sacar de entre los escombros. Sí, claro. Gracias por su trabajo. Gracias. No, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Parte de la entrevista que sostuvimos con este binomio canino y también pues con el jefe de esta unidad de la sección canina del cuartel general de Alto Mando. Pero bueno, pues hay también polémicas dentro de todo este drama del sismo. Hay dos polémicas latentes. Un análisis realizado en el colegio Repsamen que indicaría que hubo negligencia en la construcción y permisos del colegio y también el tema del presunto desvío de víveres en Morelos. Vamos al primer tema. Le decía que un análisis que se realizó en el colegio, realizado por el ingeniero civil especialista en estructuras Alberto López,
Apuntó a que las alteraciones sucedieron entre 2009 y 2016, las alteraciones al colegio. En las imágenes se muestra cómo en la parte de arriba, en 2009 hay un pequeño cuarto, el cual es ampliado en 2015, y para 2016 ya tienen roof garden con ventanas, puertas y techo de la terraza en acero y pisos de mármol. Sin embargo, no se observa que en la fachada se haya reforzado ni ampliado las columnas. Además de esta investigación de Univisión, hay otras que señalan diferencias en el tipo de construcción que aparentan no tener respaldo de un director responsable de obra. También se informó que el lugar usó un documento falso de uso de suelo, ya que el original era habitacional y que tuvo suspensión de obra en 2010 y 2014 justo por ampliaciones sin permiso. El arquitecto Carlos Mercado Marín es académico y director responsable de obra y le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Arquitecto, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, a sus órdenes. Gracias, muy amable. Todos nos hemos preguntado por qué se vino abajo una parte del colegio Rebsamen, por qué otros de los edificios quedaron en pie, porque la tragedia ahí es mayúscula. Hay decenas de niños fallecidos y muchas historias que todavía nos falta por contar, arquitecto. ¿Tenía este edificio fallas estructurales? Probablemente sí. Es evidente, de acuerdo a las fotografías de antes y después, que ahí ha habido una intervención de construcciones en diferentes épocas y eso puede provocar una afectación a la estructura original y si, por ejemplo, no se tomaron las consideraciones adecuadas para ampliar las construcciones en la parte superior, pues es muy probable precisamente que no hayan considerado algunas fuerzas adicionales y ahora que fue una fuerza accidental, pues provocó precisamente una descompensación en ese sentido de que no fueron resistidas las fuerzas horizontales por los elementos estructurales iniciales y eso provocó la falla parcial de este edificio porque finalmente no todo el edificio no colapsó totalmente, fue parcial. Y pues sí, es una falla estructural definitivamente. ¿Qué otras fallas se encontraron? Se habla incluso, arquitecto, no sé si ustedes tengan acceso a estos testimonios o a estas imágenes, de que había al interior del edificio colapsado un jacuzzi, pisos de mármol, granito, etcétera, materiales demasiado pesados que no pueden estar en un piso alto y menos en una escuela. Bueno, en realidad yo no he intervenido ¿cómo se puede llamar? En el edificio, no lo conozco físicamente, simplemente que se ha hablado de ello, no tenemos datos, evidencias en donde se nos demuestren que precisamente esas cargas han sido o fueron establecidas en ese sitio. Por lo tanto, pues todas son suposiciones y hasta que no se hiciera un peritaje más profundo, precisamente descartando esta posibilidad, podríamos estar en la condición de poder decir si fueron cargas excesivas o no. Muchas ocasiones las estructuras están definidas o están realizadas precisamente para que soporten esas cargas y a lo mejor otras adicionales. Si la estructura está bien contemplada y está analizada para que responda ante esas acciones, la estructura debe permanecer en pie, máxime con las normas de reglamentación que nos rigen en la Ciudad de México. Tendría que haber permanecido en pie. Ahora, la recomendación, por supuesto, y la exigencia es que no entre ninguna maquinaria a demoler el edificio hasta que no se haga un peritaje correspondiente. Es correcto, eso es correcto precisamente para tener las evidencias y poder deslindar responsabilidades. Bien, pues estaremos atentos, arquitecto, a lo que suceda. Hay muchas denuncias, hay compañeros reporteros que han hecho estas investigaciones, han dado a conocer este tema y pues bueno, a juzgar, como usted dice, por algunas de las fotografías que se han circulado, pues tendría que revisarse a fondo lo que sucedió ahí en el colegio. Es correcto, así es como deben de proceder para tener precisamente la certeza de qué es lo que ocurrió o la probable hipótesis de qué sucedió. De que esto sucedió y también con el resto de las edificaciones que se vinieron abajo, algunas de ellas con muchos años, arquitecto, y entre comillas se explicaría lo que sucedió, pero otras nuevas que pues en teoría tendrían que haberse apegado a los reglamentos de construcción actuales. Es correcto, los reglamentos de construcción actuales son bastante efectivos y se cumplen las normas de seguridad que están contempladas en ellos. Los edificios nuevos no deberían tener ninguna falla. Bien, pues estaremos atentos. Gracias, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches y gracias por su atención. Gracias.
En un momento vamos a entrar al tema de Morelos. Habíamos acordado ya una entrevista con el secretario de Seguridad, Alberto Capella. Estamos teniendo un par de problemitas para... ya está. Alberto Capella, el secretario de Seguridad de Morelos en la línea. ¿Cómo está, secretario? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo. Gracias. Pues decíamos que hay muchas situaciones que han enojado a la gente, pero hay dos particulares. Al parecer, la falta de orden en la ampliación del colegio Rebsamen, que ya hablábamos con un experto, y otra, gente muy enojada por lo que se ha denunciado que hay un desvío de apoyos por parte del gobierno de Morelos, apoyos enviados por los ciudadanos. Comisionado, ¿qué es lo que ha sucedido en Morelos? Bueno, esa es una total y absoluta mentira, calumnia que desafortunadamente algunas personas ya identificadas han desarrollado aprovechando pues esta lamentable crisis que se ha vivido aquí en Morelos. No hay la forma ni la estrategia en recurso humano, ni siquiera la más mínima intención de tratar de sacarle provecho a una crisis de esta naturaleza, porque hubiera sido bastante evidente desde el primer momento. Lo que lamentablemente muchos mexicanos han observado con esta situación de Morelos ha sido rumores de terceras personas, mensajes de voz, un par de imágenes de un supuesto chofer de Michoacán, en donde ya el gobierno de Michoacán declaró que no era el chofer de ese camión y que efectivamente el DIF Michoacán había mandado al DIF de Morelos esos víveres. Entonces, ha sido una situación en donde debo reconocer nos han agarrado por sorpresa en virtud de que pues nosotros mientras estábamos atendiendo las zonas de crisis, levantando escombros, buscando víctimas, atendiendo el tema humanitario, sí, tratando de recabar los enseres necesarios, pues había un grupo de personas que tuvieron el tiempo suficiente para armar todas estas estrategias. A ver, comisionado, déjeme interrumpirlo. Yo no voy a hablar de lo que dijo el obispo, no hemos podido hablar con él, ni de otras cosas. Voy a hablar de un tema del que yo abordé el domingo pasado con un regiomontano, de quien ya no voy a mencionar su nombre porque él menciona que lo han amenazado, que etcétera, etcétera. No voy a mencionar más su nombre, pero yo hablé con ese regiomontano que llevaba una carga de tráiler justamente hacia Morelos y nos narra con lujo de detalles, comisionado, cómo el policías del mando único los retuvieron, los llevaron a una bodega, los trajeron horas enteras dando vuelta por lugares incluso donde el tráiler no podía acceder por la altura. Y no fue hasta que llegaron autoridades del municipio con quien habían contactado que los dejaron ir. Y créame, comisionado, este joven no sabía ni siquiera cómo se llamaba el gobernador de Morelos. Mire, yo creo que esa parte puede ser producto de un tema de alguna confusión. Le voy a decir una situación que no es lógica para nosotros. Las autoridades municipales, el Estado de Morelos tiene el ejercicio del mando único. Usted habla de elementos del mando único. Esas autoridades municipales forzosamente tenían elementos policíacos que dependen del Estado también. Entonces, en esa confusión o en esa situación que se hubiese generado, pues usted me plantea la presencia de una fuerza policíaca o de una autoridad municipal con una fuerza policíaca alterna que pudo haber salvado o rescatado a esta persona. No hay tal, esto no todo ese tipo de testimonios y de situaciones y de supuestas amenazas creo que es un argumento que para el público tuviera mucha lógica del por qué la gente esconde la cabeza a la hora de señalar una situación de esta naturaleza. Ahí le voy, comisionado, deme chance. Es que este chavo, este muchacho, no escondió la cabeza, lo dijo públicamente. Hay videos donde efectivamente se ve cómo están algunos elementos ahí discutiendo con ellos, cómo se ve que llega luego la secretaria. Ese asunto es en Tepalcingo, yo ya sé a qué video se refiere. Ese asunto es en Tepalcingo. Sí, entonces ahí están, ¿por qué me dicen que escondieron la cabeza? Pero yo sí quiero, con mucha objetividad, que analicen el video, porque usted da ciertas afirmaciones como si el tema así fuera. No, yo le pregunto, en la gasolinera, en esa gasolinera en donde se da ese incidente, una empresa de Monterrey o de Nuevo León, hay 160 personas de Monterrey en la base de nosotros en Tepalcingo. Esas 160 personas de Nuevo León, en su conjunto, diferentes municipios que están apoyando con situaciones de rescate, con el tema humanitario, están llevando los camiones a esa base que tenemos nosotros. Ahí están pernoctando,
ahí están desarrollando gran parte de su trabajo. El día de los hechos, esas personas estaban esperando 3 camiones que venían de Nuevo León. Ajá. Este chofer al que usted se refiere, con el que nosotros ya tuvimos contacto, tenemos su declaración, viene de Monterrey. Sí. Cuando llega la autoridad municipal de Tepalcingo, le pregunta, ¿usted viene de Nuevo León? Y la persona le contesta, sí, vengo de Nuevo León. Ah, entonces síganos. Pensando que eran los 3 camiones que estas 160 personas, que a mí me encantaría, Susana, para aclarar esta situación, que me mandara una cámara y un reportero para llevarlos a la base de Tepalcingo y entrevisten, si no a las 160, por lo menos a los líderes de esta gente de Nuevo León, y puedan ver la otra parte de la moneda. Claro. Se da la confusión porque este camión traía un destinatario que no era la bodega de Tepalcingo. Entonces, no hay ninguna discusión ni ningún enfrentamiento. No hay una sola intervención ni una sola palabra de elementos policíacos. Tengo hasta ahorita contabilizados 175 aproximadamente resguardos, es decir, escoltas de camiones o de camionetas que van entrando a Morelos, en donde particulares y gobiernos municipales, estatales, nos solicitan que los custodiemos hasta su destino. Claro, entonces, comisionado, lo que me dice en este tema, lo que vimos en el video es una cosa que hemos estudiado muy bien. Escuchamos el testimonio de uno de los muchachos, nos decían incluso que los habían encañonado y amenazado. Como eso no sale en el video, por eso no se lo pongo sobre la mesa, pero sí lo que vimos y lo que escuchamos de un testimonio muy, muy detallado de unos jóvenes que no tienen nada que ver con la política, que no es un tema político, ni campaña sucia, ni guerra sucia contra el gobierno. Y yo me comprometo con usted a enviarle la cámara y el reportero, y ojalá que este caso del que yo personalmente tuve conocimiento se pueda aclarar y que no se reduzca solo a una confusión, comisionado. No, yo creo que lo podemos aclarar, y podemos aclarar inclusive con los números telefónicos que ellos nos entregan a nosotros. Que ellos nos dicen, oye, yo soy fulano de tal, perdón, yo pensé que me estaban queriendo, con lo que hemos estado escuchando en temas de redes, etcétera, etcétera. El camión ese llegó al destino que tenía que llegar. No fue retenido por una situación o una responsabilidad o una intención de los policías de querer llevarlo a alguna parte. Nosotros nuestro único interés ahorita es salvaguardar la integridad de las personas en este estado, evitar cuestiones de rapiña que pueden generar anarquía, y mis policías están concentrados en eso. No tengo la capacidad para las dimensiones del tema, con el recurso humano que tengo, para tener tiempo de estar distrayéndolos haciendo otro tipo de situaciones. Bien, pues pero yo lo que he subrayado también es que el elemento policíaco nuestro que cometa algún error de falta de criterio o alguna situación intencional va a pagar las consecuencias. Ahora ya suspendí a 2 por una falta de criterio, con un tema no relacionado con eso, pero con tonterías que suceden al momento de que hay una confusión tan lamentable. Yo le doy mi palabra, te lo garantizo, le doy mi palabra. Eso no es cierto, no existe, no se ha dado, no hay una sola evidencia clara, concreta, contundente que pueda establecer que todos esos rumores que se manejan en las redes sociales son ciertos. Ahora, comisionado, para saber, yo espero que estemos hablando del mismo caso, porque yo escuché una cosa de su parte y otra cosa de los muchachos con los que hablé ayer. ¿Cuál es el nombre del chofer? ¿Solo el nombre? No tengo el dato. Yo tengo un parte que me llegó ayer a mi teléfono. Y cuando surgió este video que lo publicaron ustedes, inmediatamente me llegó, hicimos el análisis, mandé a preguntar a los policías qué había pasado. El comandante Viruete, que es el segundo a bordo de su servidor, y el comandante Alejandro Lares hacen un análisis de las circunstancias, ya traían el dato. Perfecto, sucedió esto a tales horas, la gasolinera fulana de tal, es la patrulla fulana de tal, es el mando de Tepalcingo, la que está participando ahí es una funcionaria pública del gobierno municipal. Nosotros estábamos resguardando y escoltando los vehículos que van a la base que está en Tepalcingo, donde hay el gente de Nuevo León, y la confusión es que este camión también venía de allá, y ahí es donde se generó el conflicto. Entonces, o la confusión, porque ni siquiera conflicto hubo. En el video que usted tiene, o el que hace de Conocimiento Milenio, no hay intervención de los policías. O sea, los policías hay una patrulla y hay un policía atrás de unos funcionarios escuchando lo que está sucediendo. No hay actos de agresión, no hay participación, simplemente están esperando instrucciones para ver si van a escoltar el camión o no. Punto. ¿Usted ya escuchó el testimonio completo de los muchachos, como lo escuché yo? Yo ya escuché la versión clara y determinante de mis elementos, firmada, porque hacemos partes aquí policíacos que tienen validez legal. ¿Y valdría la pena que escuchara la contraparte, comisionado? Valdría la pena, claro. O sea, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Usted tiene los datos de los muchachos? Yo tengo un teléfono de estas personas que se lo dejan a los elementos,
y el resultado final es que pues el camión termina en el lugar en el que debe de terminar. Bueno. Entonces yo considero que sí es importante, de veras, para darle transparencia a esto y dejar las cosas muy claras, que vengan a ver esto, que esa información que surge en redes y que de repente se convierte en una verdad periodística, ¿no? Para manejarla, nos hace muchísimo daño, pero el daño no es a la imagen del gobierno, el daño es a las personas que tenemos que atender las próximas semanas, que por esta falta de confianza que se ha generado, no tendrán el apoyo de muchos mexicanos que lo requerimos ahorita para poder atender esta crisis que se avecina. Comisionado, nosotros escuchamos las dos partes, la parte del joven que denuncia estos hechos, la parte de la autoridad representada por usted, comisionado, y ojalá que también ustedes lo pudieran hacer, escuchar a sus policías y también escuchar a los afectados. Si no tienen el contacto, lo tenemos nosotros y se lo podemos proporcionar. Pues sería muy importante para nosotros, y yo le pido a esta persona con todas las garantías, tanto de autoridades federales, de derechos humanos, o sea, si hay alguna denuncia que presentar, darle seguimiento, que se haga. Lo mismo le solicitamos respetuosamente al obispo de Cuernavaca, que hizo afirmaciones similares, y es el momento que no hay absolutamente ni la información de 3 camiones, ni nada de lo que se señaló en este video. Ahí en el caso del obispo sí, ahí se lo dejo porque yo traté de establecer contacto con él antes de tocar el tema y no pude, entonces bueno, pues ese sí se lo dejo de su lado, comisionado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Federico Berrueto, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, y antes que nada, Azucena, quiero hacer un muy amplio reconocimiento a ese trabajo estupendo que ha hecho este equipo de Milenio Televisión, particularmente tu desempeño el día de la tragedia. Hubo una cobertura muy seria, muy profesional. La verdad, quienes participamos en esta casa nos sentimos muy, muy orgullosos. Tu casa también, Federico. Así es. Gracias. De ver ese gran trabajo que hicieron todos, y pues es obligado reconocerles a todos ustedes ese buen trabajo. Te agradezco en nombre de mis compañeros y tu casa. Tú eres parte de este gran equipo también, Federico. Nos vimos el lunes pasado y ni nos hubiéramos imaginado la que nos esperaba al siguiente día. Qué tragedia esta que estamos viviendo. Hay varios frentes, como ya vimos, Federico. Uno de ellos es lo que anuncia el PRI, de renunciar al presupuesto, de no recibir un solo peso del financiamiento a partidos políticos para ayudar a la reconstrucción. ¿Cómo ves esto, Federico? Bueno, se adelantaron las elecciones, se adelantaron las campañas y se volvió un tema los dineros de los partidos, y cada quien estaba presentando posturas. La postura más radical y más efectiva en cuanto a sus efectos inmediatos es la del PRI. La verdad es que el tema de fondo no son los dineros de los partidos. Ajá. El problema de los partidos es muy simple. Los partidos no representan, que es una de sus funciones, y la otra función es llevar a los ciudadanos al cargo de elección popular. Los partidos, no hay democracia interna. A cualquier ciudadano que quiere acceder a un cargo público, pues si se va a un partido verdaderamente no lo va a lograr. Ahora existen las candidaturas independientes, pero verdaderamente es un proceso muy, muy difícil. Lo cierto es que el problema no son los dineros de los partidos. Por otra parte, te debo decir lo siguiente: lo que se gasta el país en materia de elecciones es obsceno. Claro. Lo que pertenece a los partidos o lo que se destina a los partidos es apenas el 25%. Gastamos en una burocracia electoral, en un tribunal electoral, para una elección que se realiza, bueno, la presidencial y la federal cada 3 años, las federales, la presidencial cada 6 años, y las locales, bueno, una vez al año. Y aún así tenemos un gasto que ningún país rico, pobre, democrático, no democrático realiza. Sí se tiene que revisar el tema del conjunto, que es el gasto electoral, no nada más el gasto de los partidos. Por otra parte, el gasto de los partidos tiene un sentido, y es que estos, por un lado, no se financien de recursos ilícitos. Hay mucho dinero fuera de control en las campañas. El que no haya suficiente gasto, o más bien financiamiento oficial, más expone a los partidos a que el dinero venga de contratistas que quieren comprar de antemano autoridades, del mismo narco, o bien desviación de recursos públicos. Así que es un tema que tiene que examinarse con muchísimo cuidado. ¿Cómo te imaginas tú, Federico, ahora que tocas este tema, unas campañas electorales en el 2018 sin el financiamiento público a los partidos políticos? ¿Cómo te la imaginas, Federico?
Bueno, que va a haber un financiamiento irregular, un financiamiento, dicen, de los militantes o de la sociedad. No, va a haber un financiamiento de los grupos de interés. Aquí, ¿quién le mete lana a las campañas? Pues aquel que busca tener una ventaja. Y hay ventajas lícitas, aunque pueden tener un origen delictivo. Por ejemplo, un empresario que quiere de antemano comprar una voluntad pública, pero también lo que es la presencia del crimen organizado, financiando campañas. No es teoría, ya hemos visto muchos casos terribles. Lo de Iguala es una dramática experiencia, lo que sucedió en Michoacán, como para tomar a la ligera el riesgo del financiamiento de los partidos por grupos criminales. Dice el Frente Ciudadano del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano que el PRI lucra políticamente con la desgracia y que esta reforma para eliminar 100% del financiamiento a los partidos se puede aplicar el año entrante. Bueno, eso es lo que dice el Frente Democrático. Lo cierto es que la exigencia que tenemos actualmente es que de inmediato los partidos dejen de recibir esas cuantiosas necesidades. Como tal, el PRI les ha ganado la partida, está muy en tono de esa exigencia y creo que de tanto Morena con López Obrador como el Frente van un poquito rezagados y ellos de lo que están hablando es el dinero de las campañas, mientras que el PRI lo que dice, no, desde ahora simplemente no recibamos esos recursos y que esos se destinen a la reconstrucción. ¿Estás de acuerdo? Pues mira, yo diría primero sí en la exigencia en el fondo, en cuanto a que es mucho el dinero que reciben los partidos, sí se tiene, y además sí creo que debe hacer lo que el PRI está proponiendo, que desde ahora, que no nos esperemos al tema de campañas, y por otro lado, revisar en su conjunto el gasto electoral. Federico, ¿cómo has visto la reacción en el 85? Bueno, ya sabemos la historia, se criticó mucho la reacción del gobierno. ¿Cómo has visto la reacción de este 19 de septiembre del 2017 por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales? Mira, por parte del gobierno federal y especialmente el presidente de la República, sobre todo si hacemos el comparativo del sismo del 85 y ahora, lo que tuvimos fue una presencia del presidente. Primero en el del 7 de septiembre. Así es, ¿no? hablemos de que hay muy dos sismos. ajá. Y estuvo muy activo y también despliega a todo el gabinete en la zona de desastre. Cuando ocurre lo de la Ciudad de México, bueno, Puebla, Morelos, es una continuidad de este esfuerzo, de este ejercicio, y la verdad es que el gobierno, y así ha sido reconocido hasta por críticos del gobierno, que ha estado bastante bien. Gracias, Federico. Nos vemos el próximo lunes. Sí. Gracias, un abrazo, buenas noches. Al regresar del corte, hay más información. Confiscaron 10 propiedades al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, mientras que Roberto Borge, el de Quintana Roo, se declara en huelga de hambre en Panamá. ¿Sabías que? Para un mayor rendimiento deportivo se recomienda que de 2 a 4 horas antes de hacerlo, agregues carbohidratos a tu comida. Una buena opción, un sándwich de jamón, pollo, atún o queso, hecho con pan de granos enteros y acompañado de verduras o frutas. Alcanza tus metas con una dieta adecuada en carbohidratos. Oigan, llegaron las pizzas. Si eres el primero en compartir los mejores momentos, eres un súbelo todo. Y el plan Max sin límite 3000 es para ti. Con 3000 megas, Instagram y Snapchat sin límite por 399 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Me acaban de iniciar una auditoría fiscal y no estoy de acuerdo con lo que me dice el auditor, pero no sé qué hacer. Si estás siendo auditado, cuentas con un organismo autónomo que te ayuda a solucionar tus diferencias con las autoridades fiscales. Así es, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, además de orientarte y defenderte, ahora también te ayuda a terminar tu revisión fiscal. Gracias a Prodecon, termino mi auditoría. Prodecon, por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa.
Continuamos en Milenio Noticias de la Noche. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue trasladado de la cárcel El Renacer a la sede de la Policía Nacional de Panamá por un supuesto riesgo de fuga. Debido a esto, Borge le copió la estrategia a Javier Duarte y comenzó una huelga de hambre como protesta a su traslado y a las condiciones en las que está recluido. De acuerdo con su defensa, es víctima de tortura psicológica, lo tienen encerrado en una celda solitaria y solo le permiten una visita al día de 45 minutos para que renuncie a su defensa y lo extraditen fácilmente, por lo que ya listaron una acción constitucional para que magistrados de la Suprema Corte acudan a las instalaciones y verifiquen la queja interpuesta. Mientras, el gobernador de Chihuahua, Javier Duarte, informó que la Fiscalía efectuó un embargo precautorio de 10 propiedades de su antecesor, César Duarte, por la investigación en su contra por desvíos millonarios en su administración. Entre las propiedades están los ranchos La Mesa, El Saucito, El Taraíz, entre otros. Todos los bienes decomisados suman 5,000 hectáreas y un valor de más de 20,000 millones de pesos. El gobernador informó que también se catearon 5 inmuebles de Duarte en los que se encontraron memorias César Duarte, hablamos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Se encontraron también memorias USB y discos compactos, así como diversa documentación con información financiera de personas y empresas relacionadas con el desvío de recursos. Una aplicación llamada Reporte Responsable ayuda a revisar inmuebles afectados por el sismo, pero tú nos cuentas, Fernando Santillanes, qué es y cómo funciona. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Susana? Me da mucho gusto saludarte. Hoy, entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, después del terrible sismo, también la tecnología ha ayudado y hay una aplicación que puede ser muy útil en caso de edificios dañados. Y es que el Colegio de Ingenieros Civiles hizo una aplicación llamada Reporte Responsable. Esta aplicación está disponible para el sistema operativo Android solamente para el momento y básicamente es una interfaz muy sencilla en la cual tomas fotografía de las estructuras de tu edificio. Si crees que tu edificio puede tener una falla estructural importante que pudiera estar en riesgo tal vez de colapsarse, tomarías fotografías de tu edificio, se envían directamente al Colegio de Ingenieros Civiles y ahí, en casos de emergencia, ellos van a determinar si van a hacer un peritaje más completo y de esta manera lograr tal vez salvar muchas más vidas. Se llama Reporte Responsable, fue hecha por el Colegio de Ingenieros Civiles gracias a los ingenieros Víctor Manuel Cruz Romero, Alexis Iván Chávez Robles, Didier Conde, Amaury Contreras y José Gilberto Cruz Santella, que hicieron posible esta aplicación. Reporte Responsable, échale un vistazo solo en sistemas operativos Android. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, pero nos vemos muy pronto con más del mundo de los geeks. Así la historia de este lunes 25 de septiembre. Gracias por su atención. Se queda ahora con Carlos Puch. Buenas noches, hasta mañana.